Hola cinéfilo. Ante todo, nuestros mejores deseos para ti en este 2024 que recién comienza. Hemos querido iniciar el año haciendo válida la sentencia martiana de que honrar honra y homenajear a un creador que falleció en el pasado mes de diciembre, alguien que puede ser calificado como un materializador de sueños. Con una larguísima trayectoria en la historia del audiovisual cubano, el sonidista, realizador, periodista, profesor y tantas otras cosas, Daniel Díez Castrillo ya no está entre nosotros, pero ha dejado una obra que le garantiza su permanencia por siempre. Nos visitó en el año 2023 y tuvo una larga conversación con Martica, en la que tuvimos la oportunidad de conocerlo mejor. Hoy, como merecido homenaje a su vida y a su obra, repondremos partes de esta entrevista y Joel del Río nos hará un resumen sobre quién fue y qué nos legó Daniel Díez. Muy buenas noches, mis amigos de Te Invito al Cine. Momento de la entrevista y momento en el que nosotros tenemos la suerte, el privilegio de estar conversando con una persona que está vinculada al cine de nuestro país y a los medios en sentido general hace más de medio siglo. Lo dije así porque se ve, se siente como que es mucho, mucho tiempo y en realidad lo es. Por lo tanto, muchos años de experiencia. Bienvenido. Aquí a Te Invito al Cine, Daniel Díez. Buenas noches. Gracias, Martica, gracias. Nos gustaría que a los televidentes que nos están escuchando, pues hacerle una presentación desde el principio y saber cómo Daniel se vincula al ICAI. Estamos hablando de hace bastantes años atrás. Sí, qué viejo estoy. No, para nada. ¿Cuánta experiencia hay con todos estos años? Casualmente estaba buscando unos papeles por otra cosa y me descubrí que entré en el 68 en el ICAI. Hace 55 años. De manera que este año se está como celebrando de alguna manera 55 años de vínculo de Daniel Díez con el Instituto de Cine. ¿Cómo no? Con el mundo del cine, con el mundo del audiovisual, ¿no? Y bueno, entré en el 67 para hacer un curso de sonido que se estaba dando. En el 68 ya me vinculé. Tuve casi un año trabajando en mantenimiento y después entraron allá en el departamento de sonido, entraron la gente del noticiero ICAI buscando un sonidista que faltaba. Y digo, bueno, pues si yo pasé el curso de sonido, yo puedo. Y ahí mismo, por primera vez, hice un trabajo con el noticiero ICAI y me vinculé al noticiero ICAI. Estuve trabajando ahí con Santiago Álvarez casi 16 años. Háblame de la importancia que tiene para ti entrar así a trabajar al ICAI, pasar un curso de sonido y entrar en relación con el noticiero y con Santiago. Bueno, es que tuve suerte, una gran suerte, porque haber entrado a trabajar en noticiero, no todo el mundo le gustaba trabajar en el noticiero porque hay que dedicarle ahí, y a mí me encantaba eso. O sea, salíamos, trabajábamos noche, tarde, madrugada, y no había horario, no había tiempo, y era todos los días algo. Y con Santiago siempre se trabajaba alrededor de la noticia. Recuerdo un día se sentó en el automóvil y puso Radio Reloj, y yo le digo, Santiago,
Cuando tú pones Radio Rol y si pasa una noticia y yo no la Claro. tengo, entonces siempre estaba al día. Y decir una cosa que ha sido importante en mi vida, ¿no? Como sonidista primero y como realizador, que había que llegar a la razón a través de la emoción. Entonces todo Santiago lo hacía alrededor de eso. Y cuando editaba, bueno, ¿sabes? Eso era película. Era película, el arroyo de 35. Sí, y se ponían las tomas, las colgaban en un perchero, y cuando él ponía un plano y lo editaba, entonces después iba al plano siguiente. ¿Cuál era el plano siguiente? No había un preguión, o sea, él lo tenía aquí, todo en la cabeza, y buscaba el plano, entonces lo pegaba. Entonces lo volvía a pasar por la moviola, y ahí es cuando de pronto decía, bueno, entonces, ¿qué música es la que lleva? Porque yo primero era sonidista. Si quieres, cuando empiece a grabar, dejar la luz abajo. Sí. Para que no se sienta el estudio. Y está parado, mira, estuve diciendo cuando me refiero que va acá, que era ratito que empieza. Y después musicalizador. Y después fui musicalizador también de noticiero. Sí. Y terminé siendo además reportero, haciendo entrevistas, o sea, ese mundo. Y cuando entro vinculado mucho a la técnica. Sin embargo, este mundo, me acuerdo que en ese momento había un grupo de experimental de teatro que dirigía Enrique Pineda Barnés. Y yo qué bien. ¿Dónde radicaba el grupo? ¿Aquí mismo en el ICAI? Aquí mismo en el ICAI, sí, hacíamos ahí en la Cinemateca, hacíamos ejercicio. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y ahí fue, digo yo, a través del teatro y de esas clases, donde yo descubro realmente el proceso de creación, o sea, de lo que es el proceso de creación. Y ahí decidí que lo mío era por otro camino. Y matriculé periodismo, que era lo que había en ese momento, y me licencié después con el tiempo. O sea, y Santiago, bueno, con Santiago, ¿qué voy a decir? Hizo todos esos trabajos importantes. Si tú me preguntas cuál es el más importante, yo no sé cuál te voy a decir, porque Santiago no solo era hacer el noticiero, sino eran los documentales de Santiago Álvarez. Claro. O sea, ustedes también participaban como equipo técnico en la filmación de documentales de Santiago. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Él siempre escogía la gente, bueno, iba en Nápoles, camarógrafo, claro. Te das cuenta. Yo era sonidista del noticiero y bueno, vamos para acá. Los viajes de Fidel a África, los viajes de Fidel a los países socialistas, el viaje de Fidel a Chile, estando Salvador Allende. O sea, ese mundo, o sea, fue lo que uno fue recibiendo, ¿no? Con Santiago y cómo trabajar, la mirada de Santiago, fíjate que es importante. ¿Cómo definirías la mirada de Santiago? Sí, él llegaba a los lugares. Por ejemplo, la mujer me vino a entrevistar a mí en una casa. Había que filmar la casa plano a plano, pedazo a pedazo, tenerlo siempre separado todo para después en el montaje poder contar la historia a partir del sentimiento que él iba sintiendo, lo que él iba a pasar, sintiendo, claro, perdona. Y ese mundo de llegar y ver qué es lo que pasa, a quién mirar, a quién preguntar. A eso yo lo uní, que yo en la escuela de periodismo di en psicología una cosa que se llamaba el emergente grupal. ¿Y qué es el emergente grupal? Es ese que donde está hay alguien que te va a contar lo que pasa en el grupo, en la comunidad. Claro. No es todo el mundo, ni son los jefes tampoco, sino son esos personajes que tú tienes que descubrirlo. Y eso también hacía Santiago. Santiago llegaba, miraba y escogía a quién iba a entrevistar. ¿En qué medida el haber respirado y palpado esas maneras de trabajar en una escuela tan importante como tiene que haber sido el noticiero y trabajar al lado de Santiago, está después en tu etapa posterior como realizador? Si es que estuvo, te pregunto, Sí, o sí. si es que está. Sí, evidentemente. No hay otro camino, o sea, yo no tengo otra explicación. ¿Cómo es que uno llega a descubrir que el periodismo no se hace uno periodista en la universidad, sino que el periodismo es una actitud ante la vida? Y buscar la información es una actitud ante la vida. O sea, no es que te lo enseñes, eso no se enseña, eso se tiene o no se tiene. Y yo creo que eso también ayudó mucho
a que yo incorporara ese elemento de la entrevista, de poder preguntar. O sea, hay veces que Santiago no podía ir a los lugares y yo era el que hacía las entrevistas con Iván Nápoles, ¿no? Y filmábamos juntos y después entregábamos los materiales, filma aquí, filma allá. O sea, yo fui como que adiestrándome eso. Y eso, fíjate, Santiago Álvarez, pero yo trabajé con otros documentalistas también. Pero además hay que hablar de Alfredo Guevara. Yo no puedo dejar de hablar de Licay. Mira, Por supuesto que no. porque además había, todas las semanas nos sentábamos, los que éramos directores, camarógrafos, sonidistas, los editores, nos sentábamos en las salas estas. Es casualmente tipo... Las salas, es que el ICAI tiene 3 salas. Tiene 3 salas de Ya. proyección. Entonces en esta sala nos sentábamos a ver películas y a discutir. No solo la realización nacional, sino películas extranjeras. Entonces ese debate te iba conformando, te iba ayudando a tener opiniones y a saber defender las opiniones. Ya cuando llevaba varios años, 16 años, 15 años, trabajando en el ICAI, en el noticiero ICAI, haciendo documentales y noticieros, pues me pidieron de la dirección del país que pasara, si yo podía pasar a trabajar a la televisión, en un programa nuevo que se abría. ¿Que era cuál? Revista de la Mañana. ¡Oh, qué maravilla! Eso fue en 1900. Revista de la Mañana fue en un aquella noticiario entrañable durante aquello. muchos años. Y entonces entré ahí como, mira, el jefe de la redacción nacional y además periodista y además atendiendo a los periodistas que trabajaban ahí en ese programa. Yo le dije, mira, Santiago, llegó el video a la televisión y no ha llegado aquí al cine. Y si tú pudieras, tú ibas a hacer eso, yo lo puedo hacer, déjame. ¿Esa fue una motivación para ti? Sí, también. Fue una motivación, el empezar a conocer esa nueva y el tecnología. mundo del video, eso era Claro. nuevo, diferente, único. Y además que se podía hacer, esto que yo aspiraba a hacer documental, se podía hacer más rápido. Se podía filmar y hacer entrevistas y vivir la realidad, que eso es lo que a mí siempre me ha entusiasmado del mundo del documental, la realidad esa que te está palpando. ¿Cuáles son las temáticas que más te han interesado siempre? La realidad. La realidad. Lo que esté pasando. La inmediatez. La inmediatez. Eso Ya. para mí es la esencia del periodismo y la esencia del documental. Yo creo que no se puede dejar eso de lado. Y eso me ha traído discusiones, ¿sabes? Pero mira, hay que hacerlo, ¿no? Porque si no, entonces uno empieza a dejar de vivir en el mundo que vive. Claro. Empieza a vivir otro mundo que no es. Y hay que estar presente en las cosas que uno hace. De pronto apareció la posibilidad de dar un curso de dirección, para hacer curso de dirección de televisión. Y ahí empecé a hacer programas de televisión, a hacer documentales y a hacer programas de televisión humorísticos, programas de crítica. Yo hacía un programa crítico del que nunca se ha hablado muy poco, porque además me llegaron un día y lo borraron todos los casetes que había, que se llamaba En Pantalla, que era el programa crítico más fuerte que se hacía en el país. Pero yo tenía una obsesión, porque yo fui alfabetizador con Raúl Benítez y conocí el mundo de los campesinos. Y eso se me había quedado y presenté un proyecto para poder hacer un tipo de televisión, un tipo de productora, no sé, hacerlo en la Sierra Maestra, ¿no? Y trabajando, o sea, haciendo cosas aquí, y yo me iba para la Sierra Maestra, hacía investigaciones, había presentado en el 86, presenté eso, para poder hacer, pero bueno, no había condiciones, no había no sé qué, yo me iba para la sierra, hacía mi investigación, filmaba y venía a editarlo aquí a La Habana. Así me pasé varios años, fui con Marlene, fui también a la sierra para que conociera eso y me ayudara a encontrar el lugar donde podía estar ese lugar a la sierra.
Y yo estaba entusiasmado de eso y de pronto me volvieron a llamar, como me llamaron estando en el ICAI. Daniel, es necesario empezar un nuevo programa en Ciudad de La Habana. Hace falta que tú hagas el diseño del programa. Ese programa se llamó en aquel momento CHTV, hoy es Canal Habana. Canal Habana. Fue en el 1990. Lo recuerdo. Que empezó aquello. Y allí una de las cosas fundamentales que hacíamos era trabajo crítico. Que se hacían y algo que yo quería hacer. Muy fresco, la sí. impronta del canal y de los noticiarios estaba signada por la frescura, por el... Y tenía que ver con eso que tenía en la cabeza yo, que era hacer trabajo en una comunidad, y esta comunidad era la provincia de La Habana. Sí, ¿Te das claro. cuenta? Y entonces yo decía también que había que ir a los barrios, a firmar los barrios, pero bueno, hay cosas ahí que no se pudieron hacer en esa época. Y de pronto Ismael González, que era el que dirigía el ICR en ese momento, Manelo se llama. Manelo. Me dijo, bueno, Daniel, vamos a ver si encontramos pero no aparecía el equipo por ninguna parte para poder hacerlo de la Sierra Maestra, hasta que al fin la UNESCO se enamoró del proyecto. Y entonces yo dejé entonces de hacer el Canal Habana, ya yo hacía ahí, CHTV, yo hacía trabajo periodístico y hacía documentales, estaba haciendo documentales. Recuerdo documentales de toda aquella época que son el documental que hice con Karim de Oliver. Sí, claro, lo recuerdo. Que lo quiero mucho. Un documental sobre el mundo de los ciegos, sobre el mundo de los sordos, de comunidades, ¿te das cuenta? Parece que yo tenía eso en la cabeza. Y entonces apareció la plata, se compraron los equipos con la plata esa, y en el 1993 me fui para la sierra. Queda instituida el surgimiento de la televisión serrana. De la televisión serrana. ¿Cuántos años estuviste en la TV serrana? Estuve hasta el 2003. Hasta el 2003. O sea, una década. Sí, porque además, bueno, no me quedé más sencillamente porque desde el inicio yo decía que el trabajo en la televisión serrana, entre esa comunidad, tenían que hacerlo los miembros de la comunidad, no personas que vinieran de afuera. Y yo venía de afuera, yo soy de La Habana. Y entonces decía, tienen que ser ellos, yo tengo que formarlos. Y yo los empecé a formar, los formé, los dejé. Y cuando dejé casi todos eran de ahí, de esa zona. Y wow, la televisión serrana, 30 años hace, yo la amo mucho, ¿no? Sin duda. Yo descubrí en la televisión serrana que el ser humano es lo más grande que hay en la vida. El equipo tuyo, o sea, los equipos de filmación que tenían, los técnicos, estoy pensando en fotógrafos, sonidistas, editores, ¿eran también del área, de la zona, o eran que habían venido fueron contigo? de aquí, me lo llevé de aquí. Estaba Urbano, estaba Efrén Bravo, sonidista, estaba Lazarito, el editor, estaba Norberto, el productor. Me lo llevé, me fui con ellos para allá. Y entre todos empezamos a armar. Entonces empecé a crear cosas. Hoy yo cuando me pongo a hablar de eso, yo estaba loco. Sí, un poquito. Un poquito loco. Locura azul, ¿no? Lo que siempre es muy bueno. Ahí una de las primeras cosas que hice es armar lo que había aquí en el ICAI, que eran los grupos de creación artísticos. Los grupos de creación discuten los guiones, discuten qué es lo que se hace y discuten el primer corte de edición. Entonces, eso es parte de los creadores, de los grupos de creación. Eso fue lo primero. Entonces dije, bueno, ¿y cómo yo hago ahora aquí para ir armando lo que yo creo que se deben quedar aquí? Bueno, entonces, Daniel, ¿qué hace? Entonces, un centro de estudio, que yo le llamé, Centro de Estudio para la Comunicación Comunitaria, que nunca lo han avalado por el Ministerio de Educación, por ahí yo formo, se siguen formando jóvenes que son de la montaña, hoy todavía siguen formándose, 30 años después, se siguen formando jóvenes que viven en la comunidad o cerca o en zonas montañosas, que puede ser de Giza, por ejemplo, y pasan allí el curso de un mes y ahí aprenden a hacer documentales y tienen que hacer documentales. ¿Tuviste la oportunidad de hacerlo extensivo Sí. en otros países fuera de Cuba? Porque los compañeros de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños me llamaron porque dicen que hacía falta formar a los indígenas de los pueblos indígenas.
y quien me vio que tenía la experiencia de trabajar con un mundo campesino, que me fuera. Le dije que sí inmediatamente. Me fui para Bolivia a filmar. Qué experiencia, ¿no? No, y después terminé, estuve en Bolivia, estuve en Guatemala, estuve en Brasil, estuve en Argentina, estuve en México, con indígenas. En comunidades rurales, Caminar, supongo. rurales. Inclusive dormíamos y vivíamos a veces en condiciones muy difíciles, pero nos daba la posibilidad de formar en el mundo audiovisual del cine. Me acuerdo de la primera clase que di, había unos indígenas que me miraban y les dije, a ver, usted habla su idioma, que es el de su lengua natal, pero además usted habla otro lenguaje, usted habla el español, sí, pues yo le vengo a enseñar otro lenguaje, que es el lenguaje cinematográfico. Claro. Entonces, con eso usted puede decir, no solo cómo vive, cómo se siembra, cómo son sus familias, sino cómo puede decir también cómo es que les roban sus tierras, cómo es que le están robando sus ríos, cómo es que le están haciendo la vida imposible, cómo los llevan presos porque ustedes protestan. Entonces, sirve el cine, les sirve a ustedes para contar. Y así fui a muchos países. Y eso va trayendo como consecuencia, bueno, que 30 años después está funcionando la televisión serrana, se están contando las historias de esos seres humanos mágicos que viven en las sierras. ¿Y acaso me faltó contarte una historita? Me acuerdo que es el lugar donde está hoy. Subes así, caminas, llegas, y entonces todo estaba lleno de hierba. Yo empecé a buscar entre las hierbas así, a entrar. Y pronto, cuando llegué a la puntica, de donde estaba todo eso lleno de hierba así, estaba la Sierra Maestra. Imponente. El río, la belleza de esa ahí. Y yo dije, esto es magia, aquí para la televisión serrana. Cuéntanos, Daniel, una película que sea de tu preferencia y que, para invitar a los televidentes que nos han estado escuchando y así verla y pensar mucho en ti y en todo lo que nos has dicho. Es una película que realmente yo no me canso de verla, ni me cansaré nunca, que se llama Memoria de su desarrollo. Qué bien. Esa es mi película, realmente. Memorias del Subdesarrollo es la recomendación, la invitación que nos hace Daniel Díez, después de 2 semanas conversando con nosotros, instruyéndonos, enseñándonos y poniéndonos en contacto con la historia de una persona que ha sido protagonista de procesos importantísimos del cine, del audiovisual, de la noticia en nuestro país. Gracias, Daniel, por esta visita a Te Invito al Cine y gracias por todo lo que nos has ofrecido. Ha sido un gusto tremendo. Gracias. Daniel Díez llegó al ICAI, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico, que así se llama, y no está de más repetirlo de vez en cuando porque hay quien ve la sigla y no sabe qué quiere decir cada letra con exactitud. A ese mismo ICAI llegó Daniel Díez en el año 67, cuando había una especie de emergencia creativa en el instituto, y él llegó primero para trabajar como musicalizador y como sonidista, y después se integró al equipo del noticiero ICAI latinoamericano, comandado, como todo el mundo sabe, por Santiago Álvarez. De Santiago aprendió Daniel muchísimas lecciones importantes, los dijo muchas y otras, porque entre sus muchas virtudes está que era un hombre muy agradecido y que decía de dónde había tomado algunas de las lecciones de vida principales que lo acompañaron siempre. Pues de Santiago él aprendió una manera de hacer documentales en profundo contacto, vamos a decir, o con un profundo compromiso con la realidad. Un tipo de documental revolucionario en el más amplio sentido de esa palabra, que no estaba hecho para complacer a las instituciones ni a los funcionarios, sino estaba para ilustrar una realidad cambiante e ilustrarla de manera crítica, es decir, de manera revolucionaria. Así lo entendió siempre el documental Daniel Díez, debido a las muchas lecciones que había aprendido de Santiago. Y así llegó también, una vez que abandonó el ICAI, al ICR, es decir, a hacer televisión en los años 80, un hombre que se había consagrado dentro de lo más activo, lo más profundo y lo más renovador del cine cubano, era complicado.
pues Daniel hizo en la televisión lo único que sabía hacer, cambiarlo todo para mejor. Y allí empezó a hacer aquella revista de la mañana que hoy se consideran clásicas. Debieran ver algunos de los que trabajan en el informativo actualmente, aquellas revistas, cómo estaban hechas y qué sentido del entretenimiento, sin renunciar a lo informativo, tenían aquellos programas de televisión. En fin, que Daniel hizo la mejor televisión que se ha hecho en esa época en algunos de los programas en los que participó. Seguía trabajando en lo informativo, era periodista de vocación, de cepa, de cuna, como se dice, y seguía trabajando en el informativo y por lo tanto también en el documental cuando tenía un chance. Estuvo haciendo muchísima televisión hasta el año 93, en que emprendió el más descabellado y el más rotundo de sus proyectos, que fue fundar en San Pablo de Yao, así se llama el pueblo, si no recuerdo mal. Pueblo no, es una especie de batey o algo así, en lo más intrincado de la Sierra Maestra, no en lo más intrincado, en una zona intrincada de la Sierra Maestra, fundar una especie de televisora, una televisora local, que en Cuba no había otra igual. Estaban los telecentros, pero aquello no era un telecentro, era empezar a tratar de retratar la Sierra Maestra y sus habitantes desde sus carencias, desde sus problemas, desde sus alegrías también y sus logros, que no eran pequeños, pero sobre todo desde una cierta vulnerabilidad que tenían aquellas personas y aquella región de Cuba. Hizo varios documentales Daniel allí, algunos dirigidos por él, el mismo San Pablo de Yao, ese se llamaba uno de ellos, más allá del río se llamaba otro, varios documentales muy memorables que debieran ser televisados con más frecuencia de lo que se ponen en la actualidad. Y además de eso, no solo fue a hacer sus documentales, sino que creó un movimiento que ha irradiado hasta el presente y en el presente festival, en el más reciente Festival de Cine Latinoamericano, está todavía concursando y ganando premios algunos de sus pupilos, por así decirle. De las personas que aprendieron de Daniel una manera de enfrentarse a la realidad, una manera de comprometerse con ella, de comprometerse con el personaje. Daniel nunca hizo un documental que no tuviera un personaje profundamente magnético, carismático, simpático, como él mismo lo era. Y lo puedo decir porque lo conocí, compartimos, no era amigo, el más grande amigo de Daniel, pero él le brindaba a todo el mundo esa bondad, esa comprensión que lo caracterizaba como ser humano, la misma estructura moral, vamos así a decirlo, que le servía de plataforma para hacer documentales y para crear o para fundar tantísimas instituciones como fundó. Después de la televisión cerrada en el 2001, regresa a la televisión, ahora como vicepresidente. Yo recuerdo que ahí fue que nos conocimos en un programa Caracol donde Daniel iniciaba aquellas sesiones diciendo: yo lo que quiero que me digan, ¿cómo se puede hacer una mejor televisión? Y juro que no era una pregunta retórica. Realmente estaba interesado en que todo el mundo aportara, contribuyera para que la televisión de este país, en un periodo tan difícil, fuera mucho mejor de lo que era. En fin, también estuvo en Fanca dando clases de documental y sus alumnos lo recuerdan como el mejor maestro que tuvieron de la especialidad. Allí también compartimos muchísimas veces evaluando los exámenes de ingreso en aquella escuela. En fin, en todos quienes la conocimos, Daniel ha dejado un recuerdo, una profunda huella, un recuerdo memorable de un hombre que en sus documentales se mostraba tal y como era, un grandioso ser humano. Porque lo que se trata es de soñar. El que no sueña pierde la capacidad de vivir. El creador, el artista, el periodista que se crea que lo que hace es él, se perdió. Se perdió en el siglo pasado o en el siglo venidero, se perdió. Porque el artista, el verdadero creador, el verdadero periodista, lo que trata es de hacer cosas que mejoren al ser humano.